el profesor Cristian Martínez, politólogo. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por estar aquí en La Verdad de la Milanesa. Muy buenas tardes, ya tarde-noche. Tarde-noche. Ya nos estamos aproximando. Fernando, muchísimas gracias por la invitación, a todo el equipo de Radioactiva y a todo Jujuy, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos prestos acá para brindar lo mejor que sea posible en cuanto a conocimiento y opinión, ¿no? Bueno, me contabas que habías nacido en Jujuy y muy pequeño te fuiste para Catamarca. Así es, mis padres, maestros rurales, se conocieron en la Puna Jujuy, Mina Aguilar, Tres Cruces, trabajaron ahí. Y bueno, yo nací acá, al igual que tres hermanos, los tres varones nacimos acá, somos jujeños, y mi hermana, bueno, que nació en Catamarca, ¿no? Y desde siempre estoy viniendo a Jujuy a visitarnos, esta hermosa tierra, ¿no? Contanos un poco cómo está la relación, ¿no?, de tu provincia Catamarca en función del noroeste argentino, el NOA, cómo está integrada y bueno, cómo ves también esta cuestión política económica de la región. Bueno, por lo visto tenemos una especie de sincretismo político en la región, estamos hablando del NOA, Sí. Vemos como distintas provincias, acorde inclusive a su posicionamiento, o si se quiere, a su estructura política original, conjuntamente con la maquinaria electoral que le permitió acceder al poder, hoy se ve ante una disyuntiva una encrucijada bastante compleja, al tener un gobierno nacional totalmente, si se quiere, en las antípodas del pensamiento, de la praxis. Varios de los gobiernos fueron votados en base electoralmente al peronismo, ¿sí? Entonces, esa es la disyuntiva a la que se enfrentan, creo yo, varios gobiernos provinciales. Podemos mencionar Tucumán, Catamarca. En el caso de Catamarca, hay también esa disyuntiva. Hay cierta ambivalencia en los posicionamientos de la gestión pública, teniendo en cuenta que se ha reducido el presupuesto nacional bastante en cuanto a la infraestructura. Los gobiernos provinciales están, como se dice, poniendo la espalda económicamente a este ajuste, que están siendo parte no solo la estructura del gobierno nacional o del Estado nacional, sino esto afecta directamente el erario público de las provincias, los estados provinciales. Y bueno, Catamarca en ese sentido no es la excepción, ¿no? Tenemos un panorama, como decía hace un rato, en la misma provincia de Catamarca bastante complejo, bastante ambivalente también, ¿por qué no? Hasta podríamos decir en cierta forma incoherente, porque la base electoral de la cual parte el triunfo electoral de la última gobernación, que en este caso está ejerciendo el licenciado Jalil, ¿sí? Es el peronismo. Entonces, hoy hay ciertas medidas, como por ejemplo designación o postulaciones de jueces, discrecionalidad en la distribución de la obra pública a nivel del territorio, está haciendo eco a las directivas nacionales, ¿sí? O si se quiere, a personas que van a ocupar un espacio en el poder, en el Estado, un espacio decisional, en la estructura del Estado provincial, que por supuesto no son estrictamente peronistas. Bueno, y está, ¿no?, ese juego de tira y afloje, esa compulsa, esa dicotomía de amigo-enemigo, ¿sí? Pero al mismo tiempo somos amigos-enemigos, pero nos necesitamos. Es una especie de relación dialéctica entre, bueno, sí, vos estás en las antípodas de mi pensamiento, estás en las antípodas de mi base electoral, pero bueno, tengo que congeniar con vos, tengo que acordar porque vos sos gobierno nacional y bueno, también necesito parte de la estructura del poder del gobierno y del Estado nacional, ¿no? Sí, bueno, algo parecido está ocurriendo también aquí en Jujuy y bueno, y en otras provincias. Se percibe, ¿no? Se percibe, a pesar de que no estoy radicado acá, se percibe. De las 2 veces que vine en este año, se percibe esa sensación, inclusive en los medios de comunicación lo percibo, esa compulsa, ¿no? Creo que sabemos el gobierno nacional de qué origen ideológico proviene. Sabemos que tiene una estructura política bastante chica en cuanto a una estructura que se legitime por la tradición o por la hegemonía de quizás una élite ya dirigente de hace mucho tiempo. Funciona en base a estrategias como el marketing político
y esta especie de sabe capitalizar muy bien el descontento social, ¿sí? A eso sumémosle que, bueno, la cultura política en nuestro país hace mucho tiempo que se ha tornado muy ambivalente, es decir, hoy la gente ya no vota en base a una cuestión cautiva, lo que se denominaba voto cautivo, ¿no? Ya no es de que incluso esto en la realidad política familiar, inclusive en el debate de las mesas en las casas, Sí. se ha tornado bastante complejo y ambivalente, porque antes había tradición de familias radicales, familias peronistas, pero hoy la mesa debate otra cosa, debate si los gobiernos responden más o menos a las necesidades de la gente, y hoy la gente vota con resultados, ¿sí? Con acciones de gestión pública y política concreta. No vota con otro criterio y eso está visto. Esta especie de cisne negro, como se dice en la ciencia política, Sí. Aparecen de vez en cuando, pero en la Argentina ya va apareciendo 2 veces, porque por más que hay un disenso con algunos politólogos de que el gobierno de Macri no fue un cisne negro, para mí sí fue un cisne negro, porque por primera vez en la historia llega la derecha al poder sin necesidad de golpear puertas en cuarteles, Sí, sí. o apelar a golpes suaves, sino que hoy te gana una elección. La vuelta al FMI, el endeudamiento por 100 años, más de 55.000 millones de dólares. Por supuesto, creo que el endeudamiento forma parte. A ver, si analizamos la escuela de Viena, la escuela económica de la que proviene supuestamente, a nivel declarativo, por lo menos lo dice públicamente el presidente, supuestamente, lo pongamos así, no tiene nada que ver el ajuste del erario público. No es una medida precisamente de ese anarcocapitalismo libertario que se pregona. En realidad esto está encubierto, acá hay políticas neoliberales, es la repetición de ese ciclo neoliberal que había comenzado en la dictadura. Luego prosiguió en una especie de verano ahí con Alfonsín, luego tomó fuerza con Menem y luego apareció con el macrismo, utilizando la estrategia vieja también, en el sentido de que esto ya se venía intentando hacer, que luego se hizo realidad, de chupar la estructura y el poder político y la base electoral de los partidos tradicionales, como el radicalismo y el peronismo, y luego triunfar electoralmente. Esto ya lo hizo Macri, no es algo nuevo. Bueno, después creo que ni Macri hubiera pensado que alguien que los medios de comunicación fabricaron llegue al poder e implemente la política neoliberal más dura de la que tenemos conocimiento, inclusive con el antecedente de Macri, ¿no? Sí. Hablando un poquito, un tema que a vos te interesa mucho, que manejás muy bien, que es el tema de Latinoamérica, ¿no? Sí. Que habíamos hablado fuera de micrófono. Estaba pensando, ¿no? en la vedette del momento, el litio, ¿no? Bueno, Catamarca, Jujuy, Salta están unidas al triángulo del litio, ¿no? Para los que no lo sepan, Argentina, Bolivia y Chile son los países que más producen litio, pero estaba recordando, ¿no? Una nota que había salido en la BBC, el BBC de Londres, hablaba cómo hacen estos países para escapar de la maldición de los recursos naturales cuando no tienen especialización. Sí. Bueno, siempre traigo a colación muy bien lo que dijiste, porque tiene que ver con esta vieja cuestión, la cuestión nacional del síndrome de la dependencia. Claro. Es decir, somos países semicoloniales, países que tenemos una estructura política independiente, más que independiente me atrevería a decir autónoma, y una estructura económica totalmente dependiente de los grandes imperios económicos. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Estados Unidos, y Latinoamérica tiene esa especie de mosaico semicolonial que hasta el momento no le permite realizar su segunda independencia. Yo siempre traigo a colación una anécdota. Bueno, me ha tocado viajar mucho por distintos países, por Latinoamérica, por Europa. Una frase que los mismos noruegos te dicen cuando te los cruzas en cualquier país que te lo cruces. Te dicen, antes de decidir explotar el petróleo en nuestro país, nos dijeron, empresas australianas, norteamericanas, los países árabes, nosotros ponemos todo, nosotros necesitamos reglas de juego claras, no necesitamos más nada. Sí, claro.
Ahí está la cuestión, sí, pero ¿y qué hacemos con todo lo otro? Con la mano de obra, con el medio ambiente. Claro, y acá entra directamente el RIGI, ¿no? Ni hablar, que eso fue entre gallos y medianoche, dicho sea de paso, mientras la sociedad dormía, Sí. Nuevamente vendíamos la soberanía del país. ¿Sí? Ese concepto viejo que a mí no me gusta usarlo mucho porque hace que nos divorciemos de la política, la clase política. Hay politólogos que lo usan, a mí no me gusta usarlo tanto, pero la dirigencia es la que hace poco vendió el país, y eso está claro, eso lo dicen los votos. Sigo con la anécdota. Sí. Los noruegos dijeron, no, hasta que nosotros con nuestra tecnología no aprendamos a explotar en plataformas marítimas el petróleo que tenemos en el mar territorial de Noruega, no va a venir ninguna empresa. Nosotros tenemos que aprender. Entonces, el conocimiento es parte también de la soberanía. ¿Sí? De hecho, al tener una falsa conciencia nacional, una mentalidad colonizada, nosotros los latinoamericanos, los argentinos, y que hablar nuestro querido norte, hace mucho que ha vendido su soberanía, su autonomía decisional a los intereses extranjeros. Y creo que el gobierno nacional actual es parte cómplice de esto con la última ley, ¿no? Eso está más que claro. Es más, podríamos hacer un programa aparte explicando la ley. Sí. No sé si creo que te ha tocado hacer un programa respecto a eso. Sí, venimos hablando de toda esta ley desde que empezó a sonar el año pasado. Bien. Ejemplo, en Catamarca, por ejemplo, que creo que a Jujuy también le debe pasar lo mismo, debe ser la excepción. Esto no es nuevo, a nosotros nos vienen, si se quiere, robando desde la época desde la época de la minería, cuando tenías un 3%, tenemos todavía, justo con el código minero, de la época de Carlos Saúl Menem, tenemos ese 3% de regalías mineras declaradas que van al Estado provincial. Sí. Se da una paradoja, doy un ejemplo para que vean esa especie de adefesio normativo que puede crear este tipo de mezclas, por un lado decisiones arbitrarias de la clase política y por otro lado un esquema normativo que es funcional a los intereses extranjeros. Si te pones a ver, ejemplo en Catamarca, el yacimiento de las minas que tenemos, en este caso la mina de la Lumbrera, la última, o si se quiere el último gran emprendimiento minero que tuvimos, que todavía sigue en pie pero ya está en sus últimos años, no se beneficia precisamente Catamarca, porque mira, quien lo descubre son científicos de Tucumán, precisamente de la Universidad Nacional de Tucumán. O sea que ese 3% escueto declarado en bruto que tiene la provincia se va por un colador, por izquierda, como se dice, a las grandes, por ejemplo, universidades que tiene Tucumán. Y muchos, por ejemplo, catamarqueños van a estudiar a Tucumán. Estudian en las universidades nacionales, que son parte de ese presupuesto de la minería, pero con dinero de los catamarqueños. Sí. Entonces, un ejemplo, ¿no?, de varios que se pueden dar de cuando cedemos, entregamos la soberanía, la conciencia nacional y la política a manos de los extranjeros. Entiéndase, no por una cuestión de posicionamiento xenofóbico, porque que quede claro, esto no por ser extranjero. Este país fue de puertas abiertas desde la época de Alberdi, que es tan mal citado por el presidente. Sí, siempre. Pero estamos hablando de cuando se capitula, te rendís, entregás la soberanía. ¿Sí? Entonces, cuando entregás la soberanía, creo que la discusión va por otro lado. Se ha despolitizado la sociedad. ¿Sí? Este gobierno llegó al poder, estamos hablando del gobierno nacional, producto de enemistar a la sociedad con la política. Claro. ¿Sí? Recordemos el fenómeno de la Rúa, que se vayan todos, no se fue nadie. Se fueron, pero se quedaron escondidos y volvieron. Así es, totalmente. Volvieron recargados. Sí, la casta, hoy el discurso, me hace recordar, pero directamente lo que decía de la Rúa, ¿no? Del que se vayan todos. La casta, sociedades políticas han Qué lindo, una buena noticia. Es el discurso funcional, es cuando aquel que es dominado se enamora del que lo domina. Claro. O sea, pero en el fondo sabes que siempre va a haber dominación porque siempre va a haber gobernante gobernado. Entonces dejemos de despolitizar la política. ¿Sí? Y este gobierno lo hizo muy bien.
en ese acomodaticio argumento de yo no me dedico a la política, yo trabajo, hago mi trabajo. No, todos hacemos política. Los mismos medios de comunicación hacen política los empresarios. Somos una sociedad política. Entonces, el que dice que no hace política también lo hace. Sí, de hecho hay ejemplos de instituciones muy claramente que dicen, no, nosotros no hacemos política, no nos metemos en la política, pero nos gusta la política. Bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Es muy claro, creo que cuando los países de Latinoamérica cedieron la soberanía al manejo económico de intereses extranjeros, que si no eran los ingleses, los norteamericanos, fueron los peores años de esos países, ¿no? En cuanto al manejo que no tiene solo que ver con la cuestión de lo que hay en el subsuelo, con el petróleo, la minería, en este caso el litio, sino que también tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Todo comienza cuando acá la conciencia nos han colonizado. Una vez que nos han colonizado la conciencia, lo demás es pan comido. Lo demás es sancionar una ley. No, claro. Sí, lo demás es un trámite. Sí, porque los cheques son fácilmente. Se firman muy fácil. Sí, por supuesto. Y los términos bajo los cuales se firma ese cheque son mucho más fáciles también, ¿no? Sí. Es una cuestión lógica de la situación semicolonial en la que Latinoamérica se encuentra desde hace muchísimo tiempo. Nos hemos creado una ficción de que gobernamos nuestros países desde la política o desde la política partidaria tradicional, y en realidad lo que hacemos es ser pantomima de intereses económicos muy claramente delimitados que hace mucho tiempo vienen manejando la política, la sociedad, la cultura, los medios de comunicación hegemónicos desde hace muchísimo tiempo, y lo que pasa a ser bajo esos términos la política es simplemente un apéndice decisional y de gestión pública de unos intereses concretos, de unos 5 o 4 dueños de la soberanía que ni siquiera viven en el país, ni siquiera viven en la provincia, ni siquiera viven en la región. ¿Sí? Nos gobiernan desde Europa, nos gobiernan desde Estados Unidos, y eso está claro. Y eso va a dejar de suceder cuando comencemos desde la conciencia a dejar de ser colonizados. Porque todo comienza acá. Después, como dije, sí tenemos las instituciones educativas y los grandes centros de pensamiento colonizados, desnacionalizados, como decía Jaureche. Nos han desnacionalizado la conciencia. Entonces, cuando ese hecho concreto que es la desnacionalización de la conciencia se produce, bueno, no nos queda nada, porque lo demás es pan comido. Lo demás es más política, lo demás es cambiar una ley, y la sociedad levanta la mano, va, vota, y la dirigencia hace lo mismo en los cenáculos de poder, y es un engranaje más de la dominación que sigue existiendo hasta hoy en día. Por eso es que tenemos que construir un bloque latinoamericano contrahegemónico a eso. Y esto es en base, por supuesto, reconociendo la tradición de los movimientos nacionales y populares que en Latinoamérica existen hace mucho tiempo, como fue antecedente el varguismo en Brasil, el peronismo en la Argentina, ¿sí? Hoy creo, por supuesto, que el peronismo, por ejemplo, se debate, como en muchas provincias del norte que históricamente fueron parte del movimiento nacional justicialista, se debaten en una lucha interna poderosísima, también de parte de complicidad, respecto a las gestiones que está llevando a cabo, por ejemplo, el gobierno nacional, ¿sí? Entonces creo que han aprovechado bastante bien esta confusión, esta desnacionalización de la conciencia, los sectores políticamente y económicamente hegemónicos, para plantearnos una especie de limbo en el cual hoy la sociedad civil no sabe qué hacer. Y te vota en base al gusto, en base a me cae bien, no me cae bien, gestiona o no gestiona. Se ha descomplejizado también el pensamiento en el análisis del electorado. No sé si hasta qué punto el electorado se ha vuelto complejo. Creo que en realidad ha simplificado las cosas por si me gusta o no me gusta. Y cuando alguien te gusta o no te gusta, pero depende de simplemente un par de días, un par de semanas, y al otro día ya no te puede gustar. Así es. Entonces han vaciado la política, y gracias al vaciamiento de la política, a la desnacionalización de las conciencias, a la desnacionalización de los dirigentes de los movimientos nacionales, como por ejemplo el justicialismo, ha propiciado y ha posibilitado que hoy un gobierno nacional ejecute una política neoliberal salvaje de la cual no se tiene antecedentes desde hace muchísimo tiempo. Me atrevería a decir que esto hoy está traspasando los niveles de pobreza
de desocupación y de vaciamiento de la soberanía desde la época de la dictadura. Creo que nos tenemos que remontar a la dictadura para que tengamos noción de lo que está pasando en la actualidad. No porque que no se malinterprete lo que estoy diciendo, no porque esto es una dictadura, esto es un gobierno